el volumen. Bien, fijaos que seguimos caminando por esta serie de predicaciones de Jesús en las casas, de Jesús en ese entorno del hogar de las personas, donde se hacían maravillas, prodigios, donde se enseñaba la palabra, donde se daban todas estas cosas que hemos hablado siempre, que donde Cristo se hacía presente, donde había celebración, la gente se conectaba, se compartía, se crecía, se cuidaba y se incluso hasta comisionaba a las personas. Todo esto en un entorno del hogar, de las casas, en un entorno de esos grupos de vida que nosotros definimos en este tiempo actual. Y fijaos, nos encontramos otro momento, un momento interesante. Fijaos en Lucas, vamos a ir a Lucas capítulo 5, versículos del 17 al 26, aunque tenéis, si queréis, la oportunidad también de ver esta porción de la palabra, también la podéis ver en Marcos 2, 1 al 12 y en Mateo 9, del 1 al 8. Pero vamos a ir al texto de Lucas, Lucas 5, Lucas 5, y fijaos que siempre acontece que algo le precede a los textos que vemos, donde Jesús siempre sigue sanando, y lo que hay antes justamente de esta porción de la palabra es que Jesús sana a un leproso, con lo que eso significaba, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos en este mensaje. Fijaos esta situación. Hemos leído muchísimas veces este texto, posiblemente más de una vez, espero. Si lo esté leyendo por primera vez, disfrute de la lectura de esta vez. Pero posiblemente incluso hayamos escuchado sobre este milagro, porque tiene que ver con varias personas involucradas. No tiene que ver solamente con la persona que va a ser sanada, sino con un grupo de personas que van a ayudar a que esa persona sea sanada. Y Jesús va a poner el acento en esas personas, aunque la persona que va a ser sanada es la que va a ser sanada, que es la que tiene el problema. Pero todo esto tiene un sentido y tiene una razón de ser. Porque, como sabéis, siempre Jesús tenía un propósito en cada cosa que hacía. Fijaos cómo se inicia en el versículo 17 el texto. Dice que acontece un día que él estaba enseñando. En otro texto de los evangelios dice predicando. Y es muy interesante porque ambos términos están hablando de un mensaje de la palabra en el cual Jesús estaba centrando, que tenía que ver con las enseñanzas del reino de los cielos. Dice, aconteció que un día él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Jerusalén. El Señor estaba con él para sanar. Dos términos que vemos en este momento, enseñar y poder. Los términos griegos, voy a ir muy rápido con los términos griegos porque no quiero, didasco es el término que se usa para enseñar, y no solamente enseña, y no solamente ese término significa enseñar, sino también instruir. Quiere decir que va más allá de la mera enseñanza, sino que hay una instrucción. Y dinamis, si os suena la palabra dinamis y en griego, de ahí viene el término dinamita, ¿vale? Que es lo que se usa para hacer explosiones en las minas, pero dinamis lo que nos muestra es un poder, que es el mismo poder que reciben todos aquellos en el Espíritu Santo para ser testigos, y recibiréis poder. Pues dinamis es el término, y este término es el que se usa aquí también. ¿Para qué? Para mostrar que Jesús tenía poder para sanar, pero también tenía poder para salvar. Pero aquí está haciendo énfasis en una palabra, poder, y en él estaba poder para sanar. Un poder, una fuerza, una capacidad, una potencia y una potestad, que es lo que está definiendo este término. Ahí es donde está Jesús sentado rodeado de fariseos. Y fijaos que es curioso. Si leemos otros textos, los otros textos de los evangelios, nos habla que Jesús está en una casa. Y está en una casa que está ubicada en Capernaum. Si empezamos a tirar de la historia de cuando él iba a Capernaum, en qué casa se solía quedar él, siempre se menciona una casa. Esa casa es la casa de Simón. Muchos de los comentaristas apuntan a que este momento en Capernaum de nuevo, él se ubica en esa casa, en la casa de Simón Pedro, donde él sana a la suegra de Pedro, donde lo hemos visto con anterioridad. Y ahí es donde Jesús se encuentra supuestamente, y creemos de nuevo,
vuelve a ese lugar que vemos a lo largo de la Escritura, que es como su sede donde él se proyecta a hacer ministerio. Tiene ese hogar como lugar de referencia y desde ahí él se mueve hacia distintos lugares. Quiere decir que si apelamos a que es la casa de Pedro, no voy a deciros nada de cómo Pedro debió de sentirse cuando pasa lo que va a pasar a continuación, porque es su casa la que se va a poner en riesgo. Tampoco sé si tendría seguro para reparar lo que va a pasar después, pero lo que sí sé es que hay algo que está aconteciendo. ¿Y esa casa la conocían quién? Pues todos esos fariseos que rodeaban a Jesús. Fariseos y doctores de la ley, que estaban buscando normalmente ver cómo pillaban a Jesús en alguna acción para tirar por tierra su enseñanza. Y fijaos que la narración de Juan nos dice lo siguiente, de Lucas, nos dice lo siguiente. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. La escena es curiosa, cuanto menos curiosa. Lo primero es que ya iban con un camastro por la calle con el paralítico en la mano. Iban con un solo pensamiento. Su pensamiento era, vamos a poner a nuestro amigo delante del que lo puede sanar. Esa era, en conclusión, su pensamiento, que tanto era y tan poder tenía ese pensamiento de dejar a ese amigo, a ese amigo delante de Jesús, que les daba igual lo que tuvieran que hacer. Les daba lo mismo lo que tuvieran que hacer. Fíjense el pensamiento. Llegan a la casa. La multitud estaba rotando ese espacio. ¿Qué se les viene a la cabeza? Bueno, pues si no podemos por aquí, vamos a buscar otro lugar. Se suben al tejado. Hermanos, esto parece muy fácil, pero no es tan fácil. Punto 1. Si buscamos los elementos para eso, gracias Julián. Si buscamos los elementos para eso, punto 1, no tendrían cuerdas para bajar un lecho, porque no tenían pensado bajar un lecho desde el techo, ¿vale? Tuvieron que buscar cuerdas. Pero antes de buscar las cuerdas, tuvieron que buscar por dónde lo iban a ubicar. Quiere decir que tuvieron que subir al techo de no sé qué parte de la casa y ver por qué parte del techo tenían que hacer el agujero. Se sobreentiende que en esas casas hay una zona del techo que se hacía normalmente con hojas, ¿vale? Porque esa es la típica construcción de la época. Entonces lo que intentan hacer en ese espacio, por la parte más débil del techo, es habilitar el hueco. ¿Por qué os estoy dando tantas indicaciones sobre esto? Porque muchas veces que leemos así por encima y parece que todo fue fácil, que el hueco estaba hecho, que había alguien con las cuerdas, pues mira, coge las cuerdas y bájalas desde arriba. No, mira, por aquí puedes subir mira, esta es la escalera de incendios. Sube por la escalera de incendios, que es muy fácil. No, pero es que hay un ascensor, aprovecha el ascensor. No había nada de eso. No había ninguna comodidad para poder hacer lo que ellos iban a hacer. Y ponían en riesgo la vida del amigo, porque cuando tú tienes que subir una cama y ponerla en vertical para subirla encima de un lugar, pues no sé cómo ese amigo se sujetaría, porque era paralítico. Conclusión, ¿qué es lo que les movía para hacer todas esas cosas? Su fe. La fe era más poderosa que cualquier cosa que se les pusiera delante. Daba igual como si tuvieran que hacerle una apertura a lo que fuera necesario. Ellos tenían claro una cosa. Y en fe, ellos decían, vamos a poner a nuestro amigo delante. No le valía ponerlo cerca, ni próximo. No, tenía que ser delante de Jesús. Donde Jesús tuviera acceso al amigo y el amigo a Jesús. Y entonces nos damos cuenta de que en esta narración tan sencilla, que no lo es, logran con todo ese esfuerzo, y luego le darían explicaciones a Pedro de por qué le habrían hecho un agujero en el techo, ¿vale? Y yo no sé, Pedro, con el carácter que tiene, cómo iría esto,
Pero después de eso, ¿qué hace Jesús inmediatamente al ver que está reunido con los fariseos hablando en mitad del salón de una casa y de repente se abre un agujero y empieza a descender un hombre en una cama? Como mínimo se quedaría como, o no, o ya Jesús sabía que lo iba a acontecer. No voy a entrar ahí, pero fijaos qué es lo que dice. Al ver él la fe de ellos, Jesús, al ver la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Bueno, no está mal, pero no creo que eso era lo que buscaban los amigos. Lo que buscaban los amigos era la sanación del paralítico. Que en este momento lo que ocurre es que Jesús le salva sus pecados. Eso a los amigos ¿cómo les sería esa situación? Porque él no se movía todavía. Él seguía tumbado en el camastro. Pero ¿qué es lo que había hecho Jesús? Salvar sus pecados. Punto 1. Jesús va a usar este momento para hacer una comparativa. ¿Por qué salva primero? ¿Y por qué sana después? Fijaos, muy interesante. Dice que Jesús, al ver la fe de ellos, y fijaos el término de ver. Es muy interesante porque cuando ver aparece en el texto bíblico, denota ciertos matices que no es un ver cualquiera. Fijaos lo que Jesús estaba percibiendo, y el término que usa en griego para definir ver es eidó. Y dice, el término en él no solamente habla de ver, sino de conocer, de percibir, de reconocer, de entender. Es decir, que Jesús en ese ver realmente estaba reconociendo cosas, percibiendo cosas que tenían que ver no solo con lo que veía, sino con lo que había en el corazón de los que estaban haciendo eso. Jesús no solo percibía el acto externo de la acción visual, sino lo que llevaba a que eso aconteciera. Él veía el corazón que hacía eso y dónde estaba depositado ese corazón, en dónde estaba enfocado el corazón, para que luego él viera descender la cama. Pero no solamente hay un término interesante en eso, sino fijaos que hablamos de la fe. La fe siempre es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso lo vemos en la palabra, en Hebreos vemos ese texto. Pero pistis, que es el término en griego, nos habla de confianza en Cristo, pero también nos habla de constancia. También incluye fidelidad e incluso gracia. El término pistis no solamente es la certeza y la convicción. El término pistis también incluye constancia, convicción, credibilidad, confianza en Cristo, fidelidad y gracia. Entonces, fijaos lo que estaba pasando en ese momento. Estaba aconteciendo un hecho que más allá de la acción humana de ayudar al amigo, estaba dando lecciones a todos los que le rodeaban, entre los que le rodeaban, ¿quién estaban? Los fariseos y los doctores de la ley. Imagínense cuando ellos ven la escena. Pero imagínense en este momento a esos hombres de la ley. Tus pecados te son perdonados. Reacción inmediata. Los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar en el mal sentido, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados? Entonces, ¿por qué Jesús perdonó pecados? ¿Qué es lo que estaba ya mostrando Jesús? ¿Qué os dije que tenía Jesús al principio? Que la palabra hace hincapié en que tenía. ¿Poder para qué?
para sanar. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis? En otros textos, ese término de caviláis, ¿vale? No es tan caviláis, sino este dice, ¿por qué estáis pensando mal? ¿No? Es decir, ¿por qué estáis intentando pensar mal de lo que está aconteciendo? Es muy interesante, mírenlo en los otros textos, porque es muy, muy, muy interesante cómo Jesús está articulando ese momento, que no solamente es cavilar, sino es pensar mal. Y fijaos lo que dice inmediatamente en el versículo 23, hace una pregunta que no tiene respuesta, o que si tiene respuesta la da él. Dice, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Está hablando de decir, no de hacer, yo me voy a cargar esto, no de, sino de, está hablando de decir, no de hacer. Dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil hacer? No hacer, sino decir. Fijaos el término exusía que aparece aquí en cuanto a lo que tiene que ver con la capacidad y la competencia y la libertad, ¿vale? En esa potestad que vamos a ver después. Ese es un término que vamos a tener ahí de referencia, exusía, pero fijaos el término que viene ahora. Dos términos, levántate y anda, porque perdonar pecados, jamartía, ya lo sabemos que ese pecado es esa lejanía de Dios, pero cuando hay ese perdón de pecados, que solamente Dios lo puede hacer, luego hay otros dos términos que se suman a eso, que es levántate y anda. Egeiro y peripateo. Fijaos el contenido de egeiro, ¿vale? Que tiene que ver con levántate. Levántate, despierta. Despierta. ¿De dónde? De la oscuridad, de la inactividad, de la ruina. También incluye enderezar, levantar, resucitar. Términos que están dentro del contenido del texto, del término en cuestión. ¿Por qué os estoy dando tanta información sobre lo que contiene el texto en griego? Porque muchas veces nos limitamos a la propia traducción, pero la propia traducción tiene un contenido muchísimo más amplio, que le da realmente el calado de lo que acontece. Fijaos, si egeiro te está llevando a ese momento en el cual ese levantarte es esa acción casi de resucitar, de enderezar. Fijaos lo que está diciendo de andar, que es peripateo. Dice, andar es vivir, es decir, seguir, es decir, hacer, caminar, proceder. Quiere decir, ¿proceder cómo? ¿Andar hacia dónde? ¿O andar en quién? Levántate y anda no es solamente significativo de levántate y anda y vete a tu casa, que eso está muy bien, porque luego Jesús les dice, ve y cuenta todo lo que ha pasado, pero es que ese andar tiene una implicación espiritual, no es andar solamente por la calle. El andar es tu forma de proceder en Cristo, tu forma de conducirte en el diario vivir. Por eso cuando Jesús lo levanta y anda, lo que está haciendo Jesús es levantar y andar ¿el qué? ¿La persona física o lo espiritual? ¿Es solamente un levantar y andar en el plano natural de lo que Él va a hacer? ¿Es solamente hacer que Él ande porque no anda? ¿O es que ese andar ya no va a ser solamente el andar físico, sino va a ser un andar en el camino, en la verdad y en la vida? ¿Veis la trascendencia? Por eso cuando hace la comparativa entre perdonar pecados y levantar y andar, si tú lo dejas en el plano espiritual, ¿no? Perdonar pecados tiene que ver con lo espiritual. Pero ¿y el levantar y andar? Parece ser que solo se queda en lo físico, que es una sanación, un milagro. Fijaos,
Voy a seguir, que estoy llevando mucho tiempo en esto. Por eso el término del versículo 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El Hijo del Hombre, es decir, Cristo Jesús, que es 100% Dios, 100% hombre, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, y ahora lo que hace no es perdonar pecados, sino decirle, levántate y anda. Porque ya los pecados fueron perdonados antes. ¿No? Tus pecados te son por la fe de ellos. ¿Y ahora qué te estoy diciendo? Levántate y anda. Queridos hermanos, ¿qué es lo que está intentando hacer Jesús con esto? ¿Qué es lo que está intentando hacer Jesús? Jesús está haciendo una muestra de quién es el que tiene el poder, de quién es Jesús, de en quién se tiene la vida, de en quién se tiene la salvación, de quién es el que le da sentido a vivir, de en quién vivimos, de en quién caminamos. El paralítico recibe ambas cosas, sanación y salvación. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más relevante? ¿Qué es lo que solo puede hacer Dios? Sanar, limpiar de pecado, salvar. Fijaos que el paralítico, que ni siquiera se habla del paralítico en cuanto a su decisión personal, se habla del grupo que le trae al paralítico. El paralítico parece que es como un mero espectador del proceso. Pero si nos ponemos en la figura del paralítico, debió de ser impresionante que él fuese un ejemplo tomado por Jesús para mostrar a los fariseos y a los doctos de la ley quién era Jesús. Pero no solamente eso, sino que el mismo paralítico se llevase en él y en su corazón su vida a Jesús mismo. Y la sanación recibida. ¿Y esto para nosotros qué significa? Y para mí, ¿esto qué tiene que ver en el día a día? ¿Y por qué eso acontece en una casa y en un hogar? Y en este caso, ¿por qué le abren el agujero al techo de la casa de Pedro? ¿Por qué acontece ahí? Podía haber pasado en mitad de la plaza, podía haber pasado en cualquier otro lugar, en una sinagoga, pero ocurre en un entorno donde se predica, donde se enseña, donde se aconseja, donde se celebra, donde se tiene comunión, donde se tiene hogar. Y Jesús estaba ahí rodeado de gente que no era de la casa, sino era que de fuera de la casa. Y algo acontece ahí en ese hogar. Jesús está mostrando no solamente el uso de las casas, sino que en Él todo tiene sentido. Sin Él, nada tiene sentido. El sentido de las casas, del hogar, nuestras casas definidos como hogares, como oikos, para el Señor siempre y cuando el Señor esté en la casa. Es decir, en el hogar, no en el edificio físico, sino en el hogar que forman las personas que están ahí. Porque eso es el hogar. El hogar no es la casa en paredes, sino el hogar lo forman las personas que viven en esa casa. Pero ese hogar cristiano, ¿para quién es? ¿Y de quién es el hogar? De Cristo.
Entonces, ¿qué cosas pueden ocurrir en un hogar? Las que Cristo quiere que ocurran. ¿Qué puede pasar? ¿Creéis que Pedro tenía en su pensamiento que su casa donde Jesús se reunía a menudo cuando él iba a Capernaum iba a ser ese lugar para eso? Pues seguramente no. ¿Estaría Pedro pensando en que le iban a abrir un agujero en el techo de la casa para meter a un paralítico? Pues supuestamente que no. Pero cuando Cristo se hace presente en el hogar, las cosas ocurren, porque Él es el que hace posible que ocurran. Cuando hemos estado reunidos con las hermanas de Vicenta en su casa, ahí pasaban cosas y ellas escuchaban el mensaje de la palabra, ¿verdad? Y cuando estuvimos reunidos durante mucho tiempo donde Elena en Tacoronte, pues pasaban cosas porque buscábamos juntos de la palabra. ¿Y quién es el que hacía que pasaran cosas? El Señor. Pero hermanos, para que eso pase, para que eso pase es que el hogar se entrega a la obra de Cristo. Mi hogar es para quién? Para el Señor. Él es el que tiene que darle sentido a mi hogar. Él es el que fortalece mi hogar. Él es el que toma control de mi hogar. Porque si yo no dejo que eso pase, entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Impidiendo que Dios siga haciendo la obra. Y fijaos que es muy interesante, hermanos. Cuando yo le abro el espacio al Señor en mi hogar, que es algo personal, porque no sé vosotros, pero cuando vais a vuestra casa, ¿verdad? Os gusta estar cómodos en vuestra casa. Y la casa, no el hogar, sino la casa, que es donde vive ahí las personas, la ajustáis a vuestras necesidades y ponéis esto, quitáis aquello, la recogéis y la hacéis a vuestra manera, para estar cómodos. ¿Quién está cómodo en esa casa? Los que viven, ¿no? Para eso es la casa. Pero ¿qué ocurre cuando esa casa no es una casa, se cayó, no sé, ¿qué ocurre cuando esa casa no es mía, sino es del Señor? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar en la casa? ¿Lo que yo decida o lo que decida Él? ¿No? Porque si mi casa, donde vive mi hogar, es de Dios, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que ocurra. Por eso Jesús buscaba la manera de acercarse a las personas en un entorno que les fuese cercano a las personas. ¿Podría haber ocurrido esto en el templo? Hubiera sido un poco complicado, porque hay zonas del templo donde no tienen techo. ¿Podría haber ocurrido en una sinagoga? Podría haber pasado. ¿Pero dónde ocurre? Ocurre en un espacio que está rodeado de muchos espacios más, porque muchas casas estaban cerca de esa casa y muchos tenían acceso directo a esa casa y posiblemente salían a la calle o a la tierra del camino y podían cruzar al otro lado y entrar en la casa y ver lo que estaba pasando en ese lugar. Y las multitudes que no podían entrar en la casa estaban seguramente mirando por las ventanas qué cosas estaban ocurriendo ahí dentro. Porque ese hogar estaba siendo usado por Dios para un milagro. Lo que Jesús estaba mostrando aquí es quién le da sentido a todas las cosas. Fijaos que en el 25 él dice, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado se fue a su casa, glorificando a Dios, doxazo, honrar, glorificar, rendirse. Y dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Había esa parte y había también la otra parte que era escéptica y decir, ¿quién es este? ¿Qué es lo que está haciendo? Pero había un testimonio
de algo que estaba aconteciendo que era más grande que lo que yo veo normalmente en mi diario vivir. Porque en mi diario vivir, hermanos, estamos sujetos a nuestras propias realidades. ¿Qué es lo que vemos en nuestro diario vivir? Las cosas que vemos, a las que estemos expuestas y a las que Dios nos permita vivir. Pero cuando yo de forma intencional dejo que Dios opere en un espacio donde yo digo, Señor, usa tú este lugar, usa tú esta vida, usa tú esta casa, como casa o como casa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que Él quiere que ocurra. Pero si yo no dejo que eso pase, ¿qué es lo que va a pasar? ¿O qué es lo que no va a pasar? ¿Entendéis a lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que va a pasar y qué es lo que no pasa? Pues depende. Depende de lo que tú te dejes tratar por Dios. Y diréis, no, pero hombre, Dios tiene poder para tratar a la gente. Claro que sí. Pero Dios va a hacer algo así como, queremos que nos trate como Job. Queremos ser tratados como o necesitamos ser tratados como Job para poder reconducir nuestras vidas. Sabemos la historia de Job. ¿Tiene que el Señor quitándolo todo para poder para poder mirarle a Él? Nos tiene que dejar absolutamente sin nada, totalmente desolados, sin propiedades y sin hijos y sin familia, para poder mirar a Jesús. ¿Tenemos que recibir ese trato de Dios para eso? ¿Es necesario? ¿Creéis que Dios se mueve de esa manera? O a lo mejor sí. Lo que sí es cierto, hermanos, es que Dios está constantemente extendiendo su mano. Constantemente Dios está extendiendo su mano y está dispuesto a que caminemos juntos. Constantemente Dios nos está diciendo, pero escucha, pero ¿y por qué estás haciendo esas cosas de esa manera? ¿Por qué no lo haces a mi manera? ¿Por qué no te dejes guiar? ¿Por qué no te dejas llevar por mí? ¿Por qué no le haces caso al Espíritu? ¿Por qué no sigues los pasos de Jesús? Dios está permanentemente mostrándose, ¿o no? Entonces, ¿quién tiene que tomar la decisión? ¿Quién tiene que tomar la decisión? ¿Puedo yo tomar la decisión por Vicenta? ¿Puedo tomar la decisión por César? ¿Puedo yo tomar decisiones por Reina? ¿O por Carlos? ¿Puedo yo tomar decisiones por alguno de nosotros? Yo puedo tomar decisiones por mí. ¿No? ¿El paralítico tomó decisiones? ¿Quién llevó al paralítico? Sus amigos. Gracias a los benditos amigos que lo llevaron, ¿verdad? Y que llegaron a donde tenían que llegar e hicieron lo que tenían que hacer. ¿Podríamos nosotros ser usados como compañeros de otros para llevar a paralíticos a la presencia de Jesús? Amén, gloria a Dios, pero tendríamos que cada uno coger un extremo de la cama y luego subirlo por encima del tejado. Tendríamos que tener fe suficiente para hacerlo. ¿Tenemos fe para saber que Jesús da la salvación? ¿Veis cuántas cosas podemos entender de este pasaje, hermanos? Ahora la pregunta es, ¿y yo qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es mi papel? Yo soy el paralítico tumbado en la cama. Yo soy uno de los amigos. Yo soy Pedro, que es el que dejó la casa para que las cosas pasaran. Yo soy los fariseos que están mirando a Jesús a ver qué es lo que hace, si lo está haciendo bien o mal. Yo soy la multitud que está fuera, observando desde lejos las cosas que pasan.
Yo soy uno de los discípulos que seguramente estarían en un rinconcito ahí apartados viendo la escena. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo en este momento? Y en esta narrativa de la Biblia. ¿Quién soy yo? ¿Necesito que alguien me lleve a los pies de Cristo? ¿Soy paralítico? ¿No tengo a Cristo en mi corazón? Hermanos, sea como sea lo que pase después de este día de hoy, sea lo que pase después de este día de hoy, una cosa está clara. Y la palabra nos ha mostrado la claridad de lo que hay. Jesús es el que sana y el que salva. Él es el camino, la verdad y la vida que traen al Padre. Si eso es cierto, entonces nosotros tenemos que conducirnos conforme a esa verdad. Y si eso es así, entonces yo tengo que dejar de estar dando vueltas en la periferia y empezar a entrar para formar parte de lo que Dios quiere que yo forme parte. Porque si sigo en la periferia, estoy siendo un mero espectador de las cosas que Dios quiere hacer. En el momento que yo entro y me acerco a lo que Dios quiere, cada vez voy más a lo que Dios quiere que yo haga. Pero puedo estar en la periferia toda la vida, hermanos. Lo cual no es lo que Dios me llama a hacer. Dios me llama a acercarme a Él, a la intimidad con Él, a su propósito y su voluntad para mi vida. Pero esas decisiones las tenemos que tomar. Y a medida que tomemos decisiones, veremos cómo Dios hace la obra. Su obra, no nuestra obra. Y os digo la verdad, nuestra obra no es cómoda, no es la comodidad. O sea, nuestra obra es la comodidad, la de Él no. El obrar en las cosas de Dios es posible que nos quite la comodidad. Es posible que nos saque de las zonas de confort. Es posible que nos apela a hacer sacrificios personales. Pero Cristo murió en una cruz. ¿No murió en una cruz para llegar hasta el final, para hacer la voluntad del Padre? Pues si murió en una cruz, el que es nuestro ejemplo de vida, nosotros, ¿por qué no? Nosotros hemos elegido ser cómodos, ¿no? Cristo murió en una cruz, pero yo no. ¿Sí o no? No puede ser. Porque si Él murió en la cruz, yo morí con Él en la cruz, ¿no? Entonces, si Él murió en la cruz, yo morí con Él en la cruz, quiere decir que comparto con Él sufrimiento. Y la palabra me dice, niégate a ti mismo y toma tu cruz cada día y sígueme. Entonces, no puedo vivir sin tomar la cruz. Pero tampoco puedo vivir sin negarme a mí mismo, si quiero ser discípulo de Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Vuelvo a decir que hay claros ejemplos de vida aquí en los que se toman decisiones permanentemente y si no se tomaran esas decisiones, otros no podrían recibir las ayudas pertinentes. Fernando, por ejemplo, trabaja en la vida sanitaria, que para bien o para mal está trabajando ahí y que el Señor lo guarde ahí para mucho tiempo. Pero ¿y si Fernando decidiera no darle a la tecla o no enviar informes o dejar de hacer trámites que él hace, que tiene que ver, imagino, con personas? ¿En dónde terminaría eso? ¿Qué ocurriría? Un caos, porque si lo que él tiene que mandar no lo manda, se acabó. Entonces, ¿cómo se da curso a lo que la persona tiene que hacer? Fijaos, voy a hacer ya un paréntesis no puedo hacer aquí, porque ya... Un paréntesis, cuando Jennifer estaba en Alcomendas, mientras yo estaba terminando con la Facultad de Teología, ¿vale? Ella se puso a trabajar en una empresa que daba servicios de asistencia a hospitales, porque como la lista de espera de los hospitales era gigante en cuanto a mamografías y otras muchas cosas de resonancias, esa empresa tenía camiones
gigantes, trailers, donde dentro del tráiler había resonancias magnéticas, o sea, el aparato. Entonces ese camión se ponía en un hospital, en el parking del hospital, y empezaba a tirar de la lista de espera del hospital y empezaba a sacar gente. Esa empresa movía montones de personas que tenían montones de problemas, incluso de cáncer. Entonces, ¿cuál era el proceso? Y voy a ser muy breve. Cuando llegaba la persona, entraba al camión, le hacía la prueba y esa prueba, una vez que estaba ya la prueba, inmediatamente tenía que ir al especialista porque posiblemente tenía cáncer. Y el especialista del hospital tendría que supervisar esa prueba y empezar a mover las cosas para que se pudiera llegar a trámite y hacer la operación. Muchas veces, por el exceso de información de gente, esos paquetes de información, las mensajerías, no las llevaban a tiempo. Y dejaban los paquetes en cualquier lado. ¿Qué ocurre cuando dejas un paquete que tiene información sobre enfermedades de personas y no llegan al lugar? Que no se da trámite, ¿verdad, Vicenta? A las cosas. Entonces Jennifer, por eso entró en el hipertiroidismo, luego se lo priváis porque es un testimonio de ella. Jennifer lo que hacía, porque sabía que los mensajeros no estaban haciendo bien su trabajo, llamaba al mensajero y decía, ¿por dónde vas? No, ¿dónde estás? ¿Ya has llegado al destino? No, todavía no. Cuando llegues al destino, dímelo. Estaba fuera de sus horas laborales, ¿vale? Y hasta que ese paquete no llegaba a destino, ella estaba con el teléfono en la mano. Porque hay veces que los paquetes los dejaban al panadero, al frutero, al no sé quién, pero no se lo daban a la persona que tenían que dárselo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros no hacemos lo que estamos llamados a hacer, estamos fallando. Que si nosotros, el Señor nos ha encomendado un mensaje de salvación y de vida eterna, y si no estamos haciendo lo propio, estamos fallando. Estamos equivocándonos. Si nosotros no transmitimos el mensaje del Evangelio y de las buenas nuevas de Jesucristo a la gente, estamos fallando. Porque la palabra nos dice que somos embajadores de Cristo Jesús, colaboradores del reino, portadores del mensaje de salvación. Nosotros, nuestras vidas, son un reflejo de Cristo al mundo. ¿Y quién queremos que haga eso? ¿Quién queremos que haga eso? ¿Una persona no creyente? ¿Una persona que no conoce de Jesús? ¿Una persona que ni siquiera lee la Biblia? ¿Quién queremos que haga eso? ¿En quién estamos esperando para que haga esas funciones? Por eso es tan necesario, hermanos y hermanas, entender que cuando yo soy receptor del mensaje del Evangelio, me hago portador del mensaje. Cuando yo soy receptor del amor de Cristo, me hago portador del amor. Yo tengo que amar, pero no yo, es Él. Es Él el que ama. Por eso no es comprensible y no es entendible que desde los cristianos no se vea amor cuando ocurran las cosas. ¿Cómo que no va a haber amor en un cristiano? ¿Cómo que no se percibe compasión desde un cristiano? ¿Cómo que no hay misericordia desde un cristiano? ¿Cómo que no hay perdón desde un cristiano? No puede pasar eso. ¿Sabéis por qué no puede pasar? Porque es Cristo el que está presente en mi vida. Entonces no puede ocurrir que yo camine diciendo que soy cristiano y seguidor de Jesús y que tengo a Cristo en mi corazón y no perdone. O no ame. O no sea misericordioso. ¿Entendéis que eso no puede ser?
Eso es algo que va en contra de la palabra de Dios. Porque, vuelvo a decir, es producto de la obra de Dios. No es producto de lo que tú y yo podemos poner en la mesa, porque es Él el que lo pone en la mesa. Por eso, hermanos, os llamo a una reflexión profunda. Lo hemos visto en la escuela dominical. Si estamos caminando en Cristo y si decimos que Cristo está creciendo en nosotros, dejemos que Cristo se haga presente. Dejemos que Cristo ocupe su lugar. El trono solo tiene un rey. No hay varios reyes. Hay un rey de reyes y señor de señores que coge el trono. Es Él. Yo no tengo derecho a estar sentado en el trono. Y a veces da la impresión de que estoy yo en el trono, sentado dirigiendo las cosas. Es Él el que está en el trono. Hermanos, de corazón os lo digo, cuando vemos estos textos bíblicos donde cosas acontecen a este calibre, no podemos quedar impasivos y pensar que todo puede seguir igual. No todo puede seguir igual. No todo puede seguir igual. Porque si todo sigue igual, es que nada ha pasado. Y si nada ha pasado, en vano, entonces, nos hemos acercado a la Escritura. En vano hemos acercado nuestra mente, nuestro corazón al texto. Si nada pasa y nada acontece, entonces no sirve de nada. ¿Por qué me quiero detener tanto aquí? Y siento ser tan pesado hoy. Hay montones de personas que estáis luchando con millones de cosas hoy. Hay montones de personas que estáis luchando, incluso hay una persona que está traduciendo una traducción simultánea del catalán al ucraniano, con su móvil, ¿verdad? Y una persona que conoceréis si queréis, que está ahí a la derecha aquí, él se llama Román. Román me dijo ayer, pastor, quiero ser miembro de esta iglesia. Román no sabe castellano, pero sí sabe algo, y es que él quiere formar parte de la obra de Cristo Jesús. Y así es como él lo declara, quiero formar parte de la iglesia. Iglesia imperfecta, pero de Dios. Y está ahí con su móvil, intentando entender lo que yo digo. Cada uno está en su posición, hermanos. Cada uno está a su nivel. Cada uno está con sus preocupaciones. Pero hay un común denominador en todos nosotros. Y es que ahí donde tú estás, con todo lo que te rodea, y hay muchos que están sufriendo muchas cosas, ¿verdad?, de enfermedad, Cristo sigue teniendo todo el poder. Él es el que tiene todo el poder y toda la potestad. Y Él es el que está buscando ocupar su lugar como nuestro Señor y Salvador. Y creo que Jesús tiene méritos propios para ocupar ese lugar. Porque es por Él, porque somos salvos. Hermanos, dejemos a Cristo ocupar su sitio. Dejemos a Cristo que perdone los pecados. Dejemos que Cristo salve y sane nuestras vidas. Dejemos ya de querer mandar y gobernar sobre nuestras vidas. No podemos gobernar nuestras vidas si queremos que Cristo sea el que dirija. Hay que renunciar, hermanos.
hay que renunciar, hay que rendirse, hay que rendirse. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que tú nos das hoy de volver a enfocarnos en ti, Señor. Al igual que esos hombres cogieron a ese amigo y su fe, esa fe poderosa, Señor, que mueve montañas, les llevó hasta ese lugar. No les importó las circunstancias adversas. Sabían lo que tenían que hacer en tu nombre. Y llevaron a esa amistad hasta el último lugar, para que tú te hicieses presente en esa vida y en la vida de todos los que estaban en aquel sitio. Y esa fe de ellos fue contada para sanación y salvación. Señor, tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. En ti descansamos y en ti somos. Y somos lo que somos por la infinita misericordia, Señor, por tu amor inagotable. Señor, gracias porque tú estás siempre ahí. Gracias por tu paciencia, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad. Pero sabemos, Señor, que tú pides permanentemente que sigamos tomando decisiones. Tú nos instas, nos exhortas y nos amonestas a tomar decisiones. Decisiones que te honren y que glorifiquen tu nombre. Decisiones que nos proyecten a hacer las cosas a tu manera y no a nuestra manera. Por eso, Señor, necesitamos que tú sigas tomando de nuestras vidas. Te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón porque no lo hacemos como tenemos que hacerlo. Te pedimos perdón porque siempre queremos marcar nosotros la manera de hacer las cosas, la forma de hacer las cosas y todas esas decisiones que tomamos, a veces ni siquiera te pedimos perdón. Señor, ayúdanos a alinearnos a ti, para que tú seas glorificado en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras vidas. Señor, que tú seas honrado y exaltado con lo que hagamos y digamos. Señor, nos ponemos en tus manos una vez más. Señor, para que tú sigas haciendo tu perfecta voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.